las elecciones presidenciales en Rusia, aunque ayer comenzó el comicio anticipado por correo electrónico. Un país que se encuentra en plena guerra con Ucrania. En Venezuela también habrá elecciones en pocos meses más. Dos naciones donde bien puede aplicarse ese adagio popular que señala: ya tenemos ganador, solo faltan las elecciones. Vladimir Putin ocupa el cargo de presidente de Rusia desde el año 2000 y luego de una ley que emitió puede ser presidente hasta 2036, o sea, 36 años. Nicolás Maduro reemplazó a Hugo Chávez y es presidente de Venezuela desde el 2013 y cuando gane su nuevo periodo será de 6 años más, hasta el 2030. Lenin. Fernando y Alejandra, vamos a analizar cómo es que estos presidentes se entronizaron en sus cargos con el analista internacional, el doctor Carlos Estarellas, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Católica de Guayaquil. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Cómo está? Muchas gracias por la entrevista. A partir de hoy, bueno, desde el 15 y hasta el domingo 17 se van a celebrar en Rusia elecciones presidenciales, pero la pregunta es: ¿hay democracia en Rusia, doctor? No, definitivamente que no. Todos los poderes están en el presidente ruso, en el señor Putin. Y ni siquiera hay la alternabilidad. Recuerdo un concepto que decía que la democracia es el régimen de las armónicas discrepancias. En Rusia no se puede discrepar y el gobierno y la democracia, todo gira con relación a la voluntad del señor Putin. Es decir, una nación en donde se inhabilita a candidatos impidiendo su participación, una nación en donde mueren en circunstancias extrañas los opositores. No ves una nación capaz de organizar y de exhibir unas elecciones libres y transparentes. Claro, como usted bien señala, el opositor más importante falleció, murió en condiciones raras, ¿no es verdad? Y todos los opositores han desaparecido. Entonces la elección que se está dando es simple y llanamente un formulismo sobre el triunfo que va a tener Putin. Es tan absurdo lo que ocurre en Rusia que otros candidatos a la presidencia que provienen del Kremlin, cuando se les pregunta quién quieres que gane, le dicen: no, yo quiero que gane Putin. Y hablemos de su plan de trabajo, y dicen: no, que la gente decida. Sí, pero ¿usted por qué cree que debe votar la gente? No, que ellos lo analicen y que resuelvan. Le tienen un temor reverencial a Putin. ¿Y esto por qué? Por las características de él. Es un ex agente de la KGB que ha ido poco a poco teniendo o acumulando poder. Eso es terrible para una democracia. Y es verdad lo que usted señala tan claramente. Oírlos a estos candidatos o pseudos candidatos es casi más o menos el mismo programa de Putin, la misma confrontación de la invasión que Rusia le ha hecho a Ucrania. Es decir, todo esto está planeado para que Putin otra vez sea presidente. Y claro, el oficialismo en Rusia dice: la población en referéndum aprobó eliminar los límites del mandato de Putin y por ello se emitió pues una ley que le va a permitir postularse para 2 mandatos más. Y este es el primero de ellos, ¿no? Puede ser presidente hasta el 2036, si es que todo sigue igual en ese gran país. Ahora, ¿se puede creer en procesos donde las dependencias electorales son poco menos que secretarías del Ejecutivo? Definitivamente que no, y además que en Rusia, como en otros estados, lamentablemente ha olvidado que la base de la democracia es la alternabilidad. Entonces no puede ser que yo sea como Luis XIV, el Rey Sol, y solo sea la solución a todos los problemas de Rusia. Debe existir la alternabilidad, que no la hay, y que en este caso Putin, aprovechando esa invasión que ha hecho Ucrania, está tratando, se va a reelegir. ¿Qué es lo que denota que se desarrollen pues votaciones incluso en regiones ucranianas que Rusia quiere anexar a su territorio, es decir, en regiones ocupadas? Más allá de las intenciones de rusificación que tiene Vladimir Putin y del mensaje que le envía al país sobre el desarrollo del conflicto, ¿cuál es el mensaje que debe procesar el mundo democrático? El mensaje es el que este señor Putin quiere seguir gobernando en Rusia.
El mensaje mayor es que su posición no va a cambiar con relación a Ucrania. Eso no solo pone en una difícil situación al pueblo ruso, sino que a la civilización actual lo pone en una confrontación permanente. ¿Cabe cuestionar el apoyo, la aprobación que tiene Putin entre los rusos, que se sostiene en un mensaje nacionalista de respaldo al conflicto que tiene pues este país y ante las críticas del mundo occidental que rechaza la invasión y las prácticas antidemocráticas internas? Claro que sí, por el hecho de que a toda la oposición la eliminó. Es decir, toda persona contra de Putin ha sido eliminada, ha estado desaparecida o ya no está en Rusia. Entonces, eso es cuestionable porque eso de ninguna manera es democracia. Solo es las personas que me apoyan. Si están en contra, desaparecen, salen de Rusia. Es absurdo. Y el régimen represivo interno es tan fuerte que nadie es capaz de expresar su descontento o de declararse opositor porque ya saben lo que les pasa. Controlan todos los medios de opinión dentro de Rusia, hasta las redes sociales. Es decir, que si yo pongo en Rusia que estoy en contra de Putin, no sería nada raro que me enjuicien o que por arte de magia desaparezca de Rusia. Un poco más cerca, doctor, en Venezuela va a haber comicios el 28 de julio, la misma historia, se bloquean candidaturas y el oficialismo reprime todo aquello que amenace con fortalecer la democracia. ¿Es este proceso también algo más que una farsa? Es que estamos viviendo en Rusia o en Venezuela o en otros sectores ataques permanentes contra la democracia o personas que se creen dioses o semidioses en el sentido que si no gobiernan ellos, nadie puede gobernar en ese país. Ese es el caso de Maduro, que además, al igual que Putin, elimina toda la oposición. A la señora María Corina Machado la eliminan, entre otras cosas, porque dicen que es enemiga del Estado, porque ha estado a favor de las sanciones, pero en la práctica la eliminan porque dicen que en su agenda que tenía que, hacer conocer al Estado, no puso que le habían dado pagos para la canasta básica venezolana, y como no los puso, tiene que estar inhabilitada. Es el absurdo total de eliminar cualquier tipo de oposición y de acuerdos internacionales como los de Barbados. A eso me quería referir, doctor. Da la oportunidad a que vayan a un sistema democrático. Porque en Barbados, a fines del año pasado, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición firmaron un acuerdo para que haya, primero, elecciones este año, segundo, se garantizaba supuestamente que cada bando pudiera pues elegir a su candidato, además de la presencia de observadores internacionales, incluidos los de la Unión Europea y de Naciones Unidas. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral venezolano sanciona a María Corina Machado, lideresa de la oposición y candidata ganadora de primarias. Entonces, si no respetan lo que firman ante la comunidad internacional, cabe pensar que podrían respetar la voluntad popular. Definitivamente que no. Y hay una serie de triquiñuelas. Por ejemplo, media Venezuela está en el exterior. Ese sería el voto del exterior, pero no los quieren registrar, porque ese voto no es a favor, evidentemente, de Maduro. ¿Por qué la quieren sacar a la señora Machado? Porque en las encuestas, a pesar de todo el control de Maduro, va primera. Entonces, esto es una violación a todo tipo de acuerdo y yo creo que la comunidad internacional tiene ya que actuar y no cometer errores. Se me adelantan las preguntas, doctor Estrella, porque quería consultarle precisamente la comunidad internacional ante estas dictaduras. Está pintada, ¿no? Total, total. En primer lugar, el gobierno americano quita sanciones y Maduro, abusando de eso, toma medidas en contra de la señora Machado. Y en general, desconocieron el gobierno de Maduro porque hizo trampa en las elecciones anteriores. Reconocieron un gobierno del señor Guaidó, pero no lo apoyaron a Guaidó. Entonces Guaidó cayó. Es hora de que la comunidad internacional, especialmente la latinoamericana, se pronuncie y actúe.
¿Por qué no lo hacen? Porque prefieren ver y no actuar. Porque yo no sé si le tienen miedo al señor Maduro o porque no quieren, tienen problemas y se han vuelto, digamos, de no querer actuar. Es lamentable. Se entiende cuando Chávez era presidente de Venezuela porque se encargó de comprar respaldos a través de la entrega de cientos y en algunos casos miles de millones de dólares a naciones vecinas, pero Maduro es el administrador, es el síndico de un país quebrado y que no levanta pues cabeza por ningún lado. Entonces, ¿por qué se mantiene la inacción? Totalmente. Y otro factor importante, que Maduro ha logrado trasladar sus problemas a otros, con la cantidad de venezolanos que han salido y se han esparcido por toda América Latina y por los Estados Unidos. Yo creo que la comunidad internacional tiene inacción, no quiere actuar ante lo evidente, como tampoco actúan ante Haití, como tampoco actúan ante Nicaragua. No quiero ver, no quiero oír, no quiero actuar, y eso es terrible. Nos estamos acostumbrando a este tipo de gobierno. Y no solamente que nos estamos acostumbrando, como dice usted, doctor, sino que tenemos a una izquierda latinoamericana que se identifica y que respalda abiertamente a esos regímenes, que los avala, que aplaude esas conductas. ¿Y eso es la evidencia de qué? Total, del absurdo de esta pseudo izquierda que quiere este tipo de régimen, este pseudo socialismo del siglo XXI, que poco ha aportado a América Latina y solo ha traído problemas. Carlos Estarellas, analista internacional. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muy amable por la entrevista, muchas gracias.